¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos un nuevo Políticamente Correctos. Seguimos preocupados por la pandemia, pero también seguimos preocupados por la economía. Porque el Banco Mundial cree que el COVID-19 hundió a la economía mundial en su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, aunque hay quienes se atreven a decir que es incluso más fuerte que la de la Gran Depresión de la década de 1930. Argentina sufre desde marzo los efectos de la pandemia del coronavirus, con restricciones de actividades que han golpeado severamente su economía, en recesión desde el año 2018. La economía argentina registró una caída del 19.1% en el segundo trimestre de 2020, con relación a igual trimestre de 2019, en medio del confinamiento por el coronavirus. Es lo que indicó el INDEC el día 22 de septiembre. Según este mismo organismo, los sectores con mayores caídas en el segundo trimestre fueron hoteles y restaurantes, servicios sociales y personales. También cayeron la construcción, la industria manufacturera, transporte y comunicación y comercio. Argentina registró en 2019 una caída del 2.5% en el Producto Interno Bruto. En tanto, proyecciones del Fondo Monetario Internacional estiman que para este año habrá una contracción del 9.5%. De la evolución del virus y el descubrimiento de la vacuna dependerá el comportamiento de la economía en los tiempos venideros, pero su llegada es tan incierta que pocos se aventuran a dar una fecha exacta para la recuperación post-pandemia. La economía que nos tiene preocupados a todos, y de esto vamos a hablar junto al contador Claudio Medina, quien también es asesor de negocios en este Políticamente Correctos. Comenzamos de esta manera. Y como decíamos en el comienzo del programa, contamos con la presencia del contador Claudio Medina, quien es también asesor de negocios. Claudio, muchísimas gracias por aceptar la invitación de hoy. No, siempre agradecido soy yo, porque la predisposición que tienen ustedes para hacer didáctica del periodismo realmente me encanta y me siento muy cómodo. Bueno, eso es lo que necesitamos, que vos nos bajes a la realidad un montón de conceptos que por ahí están flotando en el aire y que no los terminamos de comprender del todo. Decíamos que el Banco Mundial alertó sobre esta crisis económica a nivel global. ¿Cómo afecta esta crisis económica precisamente a nuestro país? En general hay una particularidad que se da en todas las economías del mundo. La pandemia puso de relieve una característica muy importante que es, y que por eso los países del primer mundo estaban muy atentos a este tema y sobre todo a generar cerramientos, que es amplió la brecha y amplió las potencialidades y los efectos. Aquellos que estaban más preparados son los que mejor se encuentran y que mayores posibilidades tienen. Aquellos que tenían dificultades, se profundizaron esas dificultades. Hablando de países. Hablando en general de todos los países. Bien. En el caso argentino, que veníamos mal, significa que nos va a ir bastante mal. Y se siguen haciendo cosas que no se tienen que hacer, a eso le vamos a sumar un problema mayor. Bien, cuando hablamos de cosas que no se tienen que hacer, ¿cuáles son esas cosas, esas decisiones que por ahí no son las correctas y que nos llevan a profundizar la crisis? Allá por comienzo del mes de, fines del mes de marzo, que estuvimos conversando aquí, y que ustedes me preguntaban si estaba de acuerdo con la cuarentena, y yo fui el que primero levantó la mano, hay que hacer cuarentena. Y cuando veníamos acá, digo, bueno, soy el primero en levantar hay que salir de esta cuarentena. La cuarentena solo tenía un solo objetivo, que era prepararse. 15 días te tenés que preparar. Máximo 30 días. Si en ese lapso no pudiste acomodar las cosas, o bien no tenés la gente a tu alrededor que realmente sabe hacer esas cosas, o estás tomando decisiones políticas desacertadas. Todas esas fueron las que se sumaron. Entonces, la cuarentena, que tenía como objetivo generar una solución sanitaria, no sirvió. Pasaron casi 7 meses y la solución no apareció. Significa que estamos en los primeros lugares del mundo entre cantidad de contagiados y muertos. Particularmente, y lo más desastroso de esto es que tenemos numerosos
personal de salud afectado y que eso es lo más crítico de esta situación. Y como efecto colateral principal, la economía destruida. Entonces, esos dos elementos dijeron que la cuarentena no sirvió. Y el problema que tienen ahora es que no saben cómo salir. Bien, decimos cuarentena no, pero la cuarentena continúa. Las flexibilizaciones, ¿sirvieron, no sirvieron? ¿Hicieron que se acentúen la cantidad de casos? ¿Hizo que la economía fuera decayendo? ¿Se cerraron negocios? ¿Qué es lo que se hizo tan mal para que sucediera todo esto? Primero, la cuarentena, en su momento también conversamos aquí, no importa tanto la cuarentena, sino después cómo se sale. No fijaron una salida clara. Y están controlando lo que no tienen que controlar y pierden tiempo en acciones que son inútiles. Las personas que de por sí son irresponsables, no las vas a controlar porque vos emitas un decreto de necesidad de urgencia. Lo van a seguir haciendo. Aquellas personas que cumplen a rajatabla las medidas y las instrucciones, pero sobre todo la prevención, lo va a seguir haciendo por una cuestión de una lógica elemental que dice que quiere cuidarse. Bien, si no implementamos en esta idea, ¿vieron cómo surgieron? Todos pedíamos en su momento que tenemos que tener rutas seguras y por eso queremos autopistas o autovías. Ustedes dicen, autovías y autopistas, ¿no hay más muertos en las rutas? No hay. Entonces, ¿quiénes son los que se mueren? Aquel que por exceso de velocidad se da vuelta con su vehículo. Entonces, ¿qué está indicando esto? Que con el manejo de la pandemia va a ser exactamente igual. El que es responsable se va a saber cuidar solo. Y el que es irresponsable, por más que lo quieras cuidar, no lo vas a lograr hacer. Si no logramos hacer algo bueno en la ruta, menos lo vas a hacer a puerta cerrada. Ya ni a puerta cerrada, porque vos vas por distintos lugares y ves la cantidad de gente que anda sin los más mínimos elementos de protección. Entonces, tendrán que cambiar el comité de expertos, porque el comité de expertos que dijeron que tenían, el grupo de científicos que tenía, no sirvió. En su momento dijimos acá, más que científicos hace falta gente con sentido común que sepa qué es lo que ocurre en la diaria en cada uno de los lugares, en seguridad, en educación, etcétera, etcétera. Bueno, a eso hasta ahora no lo han implementado, no sé qué van a hacer. Se está hablando de la pospandemia, pero lamentablemente la pandemia continúa. ¿Por qué adelantarnos tanto en el tiempo? ¿Es conveniente adelantarnos y decir pospandemia o empezar a actuar ahora? Tendríamos que haber actuado mucho tiempo antes. Ahora, esta idea de la pandemia es, podemos solucionar esto, pero posiblemente el año que viene tengamos un nuevo virus. Y si no sabemos manejarlo, vamos a estar exactamente en el mismo problema. ¿Qué aprendemos de la situación y qué cambiamos para vivir distinto? El tema es que los países del mundo están haciendo otro tipo de preguntas. Los lugares inteligentes donde se manejan estas cuestiones dicen, ¿cómo está nuestro sistema inmunológico? ¿Cuáles son las vacunas que se están apuntando? Discutamos sobre ellos. ¿Cuáles son los tratamientos posibles sobre este tipo de afecciones? Y eso no se discute. Entonces todo el mundo habla o propone su tratamiento, pero el tratamiento hay que discutirlo. Del nivel del Estado no dicen nada. Y de parte de los sectores privados lo aplican porque están encontrando algunas soluciones. Están encontrando que algunas personas, ¿sí?, con el caso del ibuprofeno inhalado, lograron en algunos casos, pero ni siquiera se discute. Y a lo mejor estamos entre una alternativa que con poco desarrollo podemos lograr un tratamiento. O no, el problema es que no se discute. Es que hay que tratarlo, hay que debatirlo. Y si solamente van a decidir 2 personas encerradas en un despacho en Buenos Aires, entonces por más científicos que sean, a lo mejor se están equivocando. ¿Qué crees que es lo que está preocupando tanto para no tocar estos temas tan importantes? En realidad no quisiera saber mucho. Creo que acá hay cuestiones de intereses, creo que hay miradas políticas que en realidad no sé si le interesa la cuestión central, que es solucionar el problema. No puede ser que estamos en una situación donde está prohibido trabajar, un derecho elemental, que donde las personas dijeron, muy bien, estamos en una situación crítica, con protocolos podemos salir, ¿sí? En todas las actividades podemos salir. Tenemos que implementar, y se puede hacer, no se analiza ni siquiera eso. Estamos entrando en la temporada turística y avisoramos un panorama aterrador. Entonces, ya desaparecieron muchas empresas, van a seguir desapareciendo, y ni que contar cuando pasemos esta temporada turística en lo que hace al interior, lo que hace a la provincia, lo que hace en general al país, que tienen zonas turísticas. La van a pasar mal. Entonces, hay que tomar acciones rápidas,
que no se tomaron en su momento, pero dejar que la gente trabaje. Y además se está generando otro problema adicional, que es el malestar general. El malestar general, estamos ahí cerquita de comenzar un conflicto. Estamos hablando de violencia. Entonces no podemos dejar esto, la libre azar de que decimos, no, con cuarentena lo vamos a controlar, porque la gente ya está harta. Y entonces ese hartazgo, sumado a la gente que perdió sus empresas, perdieron sus negocios, esto es un caldo de cultivo bastante peligroso, sobre todo llegando a fin de año. Manifestaciones, muchas. Sobre todo, bueno, esta última, el 12O. Manifestaciones sí, manifestaciones no. Lo importante que la gente se pueda expresar y que se pueda debatir. Acá hay una bajada de línea que los temas no se tienen que discutir porque lo deciden los expertos, y no es así. Tenemos la posibilidad de cambiar cosas, y si se están vulnerando, se están abusando, ¿sí?, esta represión sobre los derechos individuales es muy peligroso. No tenemos que dejar que eso crezca. No sé si el objetivo es que así se haga, si hay que generar alguna división o una grieta para después echarle la culpa a alguien. Pero la gente hay que dejarla trabajar. ¿Crees que las flexibilizaciones que se tomaron hasta el momento no alcanzaron? Vamos a esta cuestión. Estamos siempre dentro del mismo enfoque. Flexibilizamos, pero la gente que se cuida ya se sabe cuidar. Sí. ¿Sí? Y la que no se sabe cuidar, por más flexibilización o cuarentenas que le pongan, no lo van a controlar. Entonces el problema está ahí. La flexibilización tiene que darse en todos los ámbitos, ¿sí? Y ya estoy involucrando a la educación, porque la educación es una de las que primeras tiene que ahora, ya a esta altura del año, tiene que volver. No tiene que ser masivo. Tenemos que atender los casos críticos en primer lugar. Y así es con todo el resto de las actividades, ¿sí? En todos los casos hay que comenzar y hay que volver. Pero comencemos, ¿sí? Y no generemos tantos tiempos de cuarentena, porque llegado el momento, surgen picos, ¿sí? Hay rebrotes, tenemos que hacer una cuarentena limitada, estricta y no más de 15 días, para volver a tomar oxígeno y poder seguir. Claudio, quiero contarte acerca de lo que decía la Organización Mundial de la Salud justamente en estos días. Pedía evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus y dice que los bloqueos solo hacen que la gente sea mucho más pobre. ¿Coincidís con esto? Absolutamente. Es muy sencillo esto, pero cualquier persona que maneja un poquito la idea de cómo se opera un sistema económico sabe que ahora el mayor problema de salud que tenemos es el problema que deriva de la pobreza. Entonces, están alertando sobre esta situación porque viene un problema mucho más grave que nosotros lo vamos a vivir recién en el año 2021, sobre todo nosotros. Entonces, por eso la necesidad de que rápidamente se vuelvan las actividades, no solamente por la cuestión económica, por la salud mental y por el tema de que no hay que caer en los niveles de pobreza, porque después eso genera problemas de salud aún mayores. ¿2021 peor que este 2020? Hay una decantación propia de los procesos económicos que llevan este impacto. Se vienen cayendo las empresas, algunas empresas que dicen voy a resistir, se va a consumir el capital que tiene, no va a tener después para reiniciarse, la gente va a quedar en la calle y no hay posibilidad nuevamente de tomarlo y se genera un efecto en cadena. Ese efecto en cadena va a llevar un tiempo cuyo impacto más serio lo vamos a vivir el año que viene. Claudia, hacemos una breve pausa porque queremos seguir compartiendo distintas miradas sobre lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando en la economía? Esta pandemia, cómo nos afectó y todo lo que nos va a pasar de ahora en más. Claudio decía, el 2021 va a ser peor. Bueno, pero vamos a seguir hablando de todo esto en el próximo bloque. Ya volvemos con más Políticamente Correctos.